tipos de juegos y por qué es importante conocerlos. La lista, por supuesto, es mucho más larga que esta, pero es importante interiorizarse con ella, sobre todo para quienes quieran entrar en este mundo y no sean gamers. Los gamers, por supuesto, ya conocen esta tipificación y muchas de sus ramificaciones, porque cada una de ellas tiene subramas. Pero es importante comprenderlas porque cada una tiene su lenguaje y tiene su forma sonora, tiene su forma visual, tiene sus códigos de tiempos, tiene su desarrollo y su historia, y tiene llamados a su propia historia. Cada una tiene su complejidad, no es que un tipo de juegos sean más fáciles que otros. Por ejemplo, en Casual Games, como pueden ver, uno de ellos, Plants vs. Zombies, es un juego espectacular y que además tiene un sonido muy bueno. Y digo, pueden ser juegos como Plants and Zombies que podemos jugar individualmente, o los MMOs, los más en multiplayers, que son estos sandboxes gigantes, donde en Asia, como algunos de ustedes sabrán, se llenan estadios para ver campeonatos de MMOs. Entonces, digo que cada uno tiene sus complejidades. Uno tiene millones de bots y espacios enormes. Otros tienen que ser efectivos con muy pocos recursos. Como pueden ver, por ejemplo, en side-scrollers tenemos ejemplos tan variados como el Mario, el clásico Mario, y Limbo. Bien, quiero pasar rápido a algo un poco más conceptual sobre el sonido y su rol en medios interactivos, como lo son los videojuegos. Entonces, podemos definir lo interactivo como, en este caso el sonido, un fenómeno cuando el evento guarda relación con un número de eventos previos y con la relación que estos mantienen entre sí. Y generativo, como una forma de sonido, en este caso sonido por supuesto, que es la resultante de un proceso el cual puede tener un humano como creador, pero en sí el responsable de la generación y de la modificación del sonido es un proceso, es el proceso en sí, que lo haya creado el humano o no. En un momento el humano suelta ese proceso y es el algoritmo, o en este caso, creo que Eugenio tiene unos ejemplos, un middleware de audio para videojuegos, puede ser un programa de live coding. Digo, hay muchos ejemplos. Dentro de lo generativo hay varias subdivisiones y todo lo generativo es, una vez más, lo que hablábamos antes, la tecnología es relativamente nueva. En este momento se están explorando las posibilidades de lo generativo enormemente, no solo en audio. Yo diría que en mi experiencia al menos, estos son los tres tipos, las tres tipificaciones de lo generativo con las que más me encuentro. Lo algorítmico se puede considerar una composición o programa sonoro generado con una computadora a través de un algoritmo que toma decisiones sobre el proceso creativo sin intervención humana. Estas decisiones pueden implicar la generación de notación musical, crear una forma independiente de síntesis sonora, y pueden, por supuesto, combinar ambos métodos. Les voy a mostrar en un momento un ejemplo que combina ambos métodos. Procedural, derivado del paradigma de programación, procedural programming. Es una técnica que consiste en basarse en un número muy bajo de expresiones repetidas englobadas en un procedimiento o función, llamarlo cada vez que tenga que ejecutarse. Esto lo vamos a ver sobre el final de mi presentación en Unity Scripting. El ejemplo que yo voy a mostrar es más un tema de instrucciones que de sonoridad, pero es el mismo concepto. Y estocástico, que es clave en el mundo de videojuegos, que es la utilización de la randomización y de lo aleatorio en la composición o en la generación de un programa sonoro. Bueno, les traje acá un pequeño ejemplo de... Ni siquiera es una composición, pero es un programa algorítmico generado en Sonic Pi. Esto es Ruby. Y van a notar que voy a cambiar solo algunos valores y que eso va a cambiar, va a generar una randomización y va a generar un cambio de síntesis.
Bien, el único parámetro que estuve variando es el máximo de un generador de aleatoriedad que maneja un sintetizador o un módulo de síntesis, un oscilador. Lo que pasó al final fue que hice una randomización de ese valor máximo, entonces es una doble randomización de valores. Bueno, es enorme la cantidad de variación que se puede generar con muy pocos elementos y como ustedes se imaginan, en ese programa además hay variables, así que es procedural también. Y con cambiar muy pocos elementos se puede llegar a muchísima profundidad. Vamos a entrar un poco en Unity y después Eugenio les va a mostrar un poco los middlewares. Esto es uno de los motores sobre los cuales trabajamos en videojuegos y, como les decía antes, un real intento de democratizar la industria de los videojuegos. Esta empresa comenzó en 2004, como les había dicho, en Copenhague, en Dinamarca. Realmente, tal cual lo dice acá, lo que los hizo grandes fue el enfoque en las necesidades de los desarrolladores independientes, en escucharlos y en generar un software acorde a sus necesidades y con total vocación de creer, de nunca tomarse a sí mismos como los dueños de nada, sino de todo el tiempo tratar de estar a la vanguardia y con humildad avanzar realmente a pasos gigantes. En el caso de audio lo vemos claramente, hay cambios en el mixer y en las posibilidades de manipulación de audio desde Unity sin tener en cuenta los middlewares que son realmente fantásticas. Algunas de las posibilidades que tenemos para manejar audio desde Unity: tenemos audio sources y listeners. ¿Qué es un audio source? Lo vamos a ver ahora un poco más en detalle, pero tenemos fuentes sonoras y puntos de escucha. Tenemos audio clips, tenemos audio effects, filtros. Ahora les voy a mostrar algunas pantallas con filtros y con cómo podemos trabajar sus curvas. Tenemos un audio mixer que es, la verdad, bastante bueno y bastante interesante en cómo nos permite trabajar con snapshots y con ruteos y duckings y otras herramientas de mezcla que, bueno, son conocidas para todos los que trabajemos en audio, pero que realmente se vuelve muy interesante cuando las aplicamos en un medio no lineal como son los videojuegos. Soporta desde estéreo hasta 7.1, pueden ser discretos o pueden ser convertidos a 3D, 2D. Esto es una suerte de ambisonics. Como les decía, es muy interesante el trabajo que vienen haciendo para controlar la evolución de curvas, las curvas de distancia, que son las que nos permiten emular la física, el desarrollo de la física del sonido en el entorno del juego. Zonas de reverberación, por supuesto, para los interiores. Y lo que tiene, una de las cosas muy interesantes que tiene es que podemos aplicar los filtros individualmente. Los filtros pueden ser globales en los masters o pueden ser individuales por audio source. Abajo, como ven, tenemos curvas de volumen, curvas de spread o de difusión, un low pass y una reverberancia y cómo evolucionan en el tiempo. Bien, Audio Source es el encargado de reproducir un audio clip en la escena. El clip se puede reproducir en un audio listener o a través del audio mixer, como les había dicho recién. El Audio Source puede reproducir cualquier tipo de audio y puede ser configurado para que reproduzca como 2D o 3D. En un juego, tal como heredado del lenguaje audiovisual, tenemos sonidos que son diegéticos y extradiegéticos. Para que un sonido sea diegético quiere decir que esté dentro de la escena con los personajes. Necesitamos que el sonido tenga las características que tiene el ámbito donde se está desarrollando la acción. Para eso necesitamos que el sonido sea 3D lo cual quiere decir, si la radio está sonando en una habitación, en un interior, tiene que tener una reverberación. Si está sonando en un exterior, tiene que tener una sonoridad diferente. Ahora, si tenemos música o voiceover o
o sonidos de user interface. Esos sonidos van a ser sonidos 2D, van a ser un estéreo que va a estar va a estar afuera de la habitación y van a ser una suerte de narrador omnisciente al cual vamos a acceder nosotros personalmente, pero no va a estar dentro del ámbito de juego. Este es un preview de un audio mixer simple. La mayoría de estos screens están tomados de uno de los demos de Unity, el Nightmare, que es bastante bueno, y les aconsejo entrar en la página de Unity para buscar ejemplos y para aprender, porque realmente tienen mucho para dar y está muy bien presentada la información. Tenemos varios mixers. En este caso tenemos un mixer de sound effects y un master mixer. Como pueden ver, hay un sound effects también bajo master mixer. Eso no quiere decir que hay dos masters de sound effects, sino que el master que tenemos de sound effects recibe, en este caso, los buses de los enemigos del personaje, los disparos, su propio master y el player. Y el master mixer recibe a sí mismo, recibe la música, y el sound effects que ven ahí es en realidad la sumatoria del desglose que vemos abajo del el mixer de sound effects. Esos son screens de la interfaz gráfica de Unity. Unity, como saben, se puede acceder por interfaz gráfica o se puede acceder por scripting, y ahora vamos a ver un poquito sobre scripting. Esos son audio sources. No veo mucho, me voy a parar del otro lado, permiso. Entonces, como ven, tenemos el player. El player lo vamos a encontrar dentro de la jerarquía. Si nos paramos sobre el player, se va a desplegar una ventana que después se las voy a mostrar completa, pero entre otros atributos, es importante entender la idea de objetos y atributos a la hora de encarar el trabajo en videojuegos. Los objetos, el juego está compuesto de diferentes objetos, y esos objetos tienen comportamientos y tienen atributos. Cuando nos paramos sobre el objeto, vamos a encontrar un despliegue de información sobre cuáles son los atributos y cuáles son los comportamientos de ese objeto. En este caso, el objeto es nuestro player, y como pueden ver, accedemos desde los atributos del objeto a su audio source, y su audio source en este momento no está siendo ruteado. Este es el lugar desde donde lo vamos a poder rutear. Lo mismo va a ser con la música, que va a estar también en la jerarquía. Y en este caso va a ser 2D. Ahora, en cuanto a, por ejemplo, los enemigos, que son assets, son lo que se llama en Unity prefabs. Los assets son parte del proyecto. Vamos a acceder a ellos desde la ventana de proyecto, no desde la jerarquía. Y como pueden ver, parándonos sobre cualquiera de estos prefabs, vamos a acceder a su audio source y eventualmente poder rutearlo y manipularlo. Como ven, en todos ellos podemos, desde el mismo audio source, lo que les explicaba antes, no solo en el mixer, desde el audio source podemos loopearlo, que toque al ser llamado. Podemos activar reverb zones, podemos bypassear efectos, podemos mutearlos, podemos cambiar el pitch, podemos cambiar el pan, y sobre todo, esto es muy interesante, podemos hacer lo que Unity llama Spatial Blend, que es una combinación de 2D y 3D. Esto es muy interesante como concepto. Sobre mix, podemos generar snapshots de la misma manera que lo podríamos hacer en programas de edición de audio. En este caso, el ejemplo que voy a mostrar es entre pausa y no pausa. Y voy rápidamente, les cuento un poco. Entonces tenemos acá la situación in-game, tenemos la música. Como pueden ver, tiene un cutoff, o sea, un corte de un filtro pasabajos, que está totalmente abierto, 22.000 Hz. Cuando vamos a la pausa, el cutoff, lo pueden ver acá, lo bajamos a 360 Hz, o sea, hacemos un dim importante de la música.
Y esto, lo más interesante, o no sé si lo más interesante, pero una de las cosas que me parece interesante es de las posibilidades que nos da Unity para manipular sonido es desde los scripts. Entonces, en este caso, desde este menu canvas, vamos a manipular un script que, como pueden ver, es la misma idea. Tenemos la jerarquía. En esa jerarquía tenemos este menu canvas y ese menu canvas tiene atributos. Entre ellos tiene un script. Podemos cargarle los scripts que quisiéramos. Entonces, llamando ese script, podemos hacer cosas. Lo que tenemos que hacer previamente, bueno, obviamente manejando la interfaz podemos directamente abrir el script, pero lo que hay que tener en cuenta es, lo que sí tenemos es que decirle al programa cuáles de estos elementos o qué elementos queremos que sean controlados por el script. Eso, como ven, Unity lo llama exponer. En este caso vamos a exponer el bus de música a este script que pueden ver acá abajo. Como pueden ver también los podemos renombrar. El Unity al exponerlo le va a dar un nombre genérico, pero nosotros podemos renombrarlo a algo más legible por nosotros, como en este caso, como ven, va a trabajar no solo sobre el bus de música, sino también sobre el bus de sound effects. Entonces, esto es un script en C# para Unity. Les cuento un poco apresuradamente qué es lo que está haciendo, sin entrar en demasiado detalle, pero esta primera línea lo que está haciendo es revisa si el juego está haciendo, digamos, si estamos corriendo como una aplicación, como un build, o si estamos trabajando desde el Unity Editor. Lo que vamos a hacer con este script es linkear la tecla Escape del teclado a que el juego entre en pausa. Y entonces lo que hace es chequea el input, si el input de teclado se corresponde con la letra Escape, chequea si Canvas, el script que vemos arriba, está activado o no está activado, y eventualmente lo troca. Si está activado lo desactiva, si está desactivado lo activa. Invoca una función post que revisa una condición que se llama time.timescale, que es básicamente una suerte de clock de nuestro juego. Es el responsable del movimiento de todos los objetos. De manera análoga, por supuesto, la función de timescale esto es 1 es activado y 0 es desactivado. Entonces chequea si es que esto está en 0, de no estar en 0 lo vuelve a 0 y viceversa. Y finalmente chequea en el último lugar, por eso declaramos esta función acá arriba, si estamos en el editor o si estamos en la aplicación standalone. Y lo que hace es, si estamos en el editor, vamos a entrar en pausa, y si estamos en el build, va a quitear la aplicación. Entonces, para triggear los snapshots, modificar este script de pausa triggeando los snapshots, lo que va a haber que agregar es declarar dos variables públicas. En este caso la llamaron en pausa y fuera de estado de pausa, post y en post. Y agrega una función pública low pass. Esto en realidad es para algo que es para hacer una cosa más compleja, que es atar un filtro. No lo vamos a llegar a ver en esta oportunidad. Entonces, una vez agregado, podemos ver que las variables de post y en post, ¿dónde están? Acá están. O sea, este post manager, que es el que les había mostrado antes, que estaba vacío, ahora tiene dos variables para mostrarnos. Y estas dos variables las podemos atar vía el asset picker a los snapshots de mezcla que tenemos.
Y entonces al apretar Escape ahora vamos a llamar efectivamente al snapshot. Eso es todo por mi parte. Un poco más de middlewares ahora con Eugenio. Gracias a todos.